Hola, ¿cómo están? El tema de hoy es un tema que es desconocido para muchos, ya que en general se piensa que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición que solo se presenta en los niños. Sin embargo, los adultos también lo pueden presentar. Como ya hemos visto en otros de nuestros videos, pero no sobra recordar, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que lo vamos a llamar de ahora en adelante TDAH, como para hacer la cosa más breve, es un trastorno del neurodesarrollo que comprende una combinación de problemas persistentes como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. El TDAH en los adultos puede llevar a relaciones inestables, mal desempeño en el trabajo o en la escuela, pues a nivel universitario también, baja autoestima y otros problemas. Es importante decir que se le dice TDAH del adulto porque el diagnóstico se lleva a cabo en la adultez. Sin embargo, estas personas presentan síntomas en la primera infancia. Es decir, el déficit de atención del adulto es un continuo del déficit de atención del niño. Los síntomas del TDAH del adulto pueden no ser tan claros como los síntomas del déficit de atención en niños. Estos adultos han tenido problemas desde la infancia, pero han podido sobrellevarlos debido a que tienen una inteligencia adecuada o por encima del promedio, lo cual les permite pasar relativamente desapercibidos y que los demás los vean como personas que a veces son vagas o con un problema de carácter, en vez de verlos como personas que tienen una condición médica establecida. En los adultos la hiperactividad puede disminuir, pero los problemas con la impulsividad, la inquietud y la dificultad para prestar atención pueden persistir a lo largo del tiempo. Algunas personas con déficit de atención tienen menos síntomas en la medida que envejecen, probablemente porque al madurar la corteza prefrontal y los núcleos de la base, que es donde se suele localizar la afectación principal a nivel neurobiológico, esos problemas pueden mitigarse un poco aunque no desaparezcan del todo. Pero a pesar de esto, algunos adultos siguen teniendo síntomas importantes que interfieren en su vida diaria y los síntomas pueden llegar a oscilar de síntomas leves a síntomas graves. Muchos adultos con déficit de atención no saben que lo tienen, pero saben que las tareas diarias son muy difíciles para ellos. Estos adultos pueden tener dificultades para concentrarse y priorizar, lo que los lleva a no cumplir con fechas límite en los trabajos o de otras actividades, o que se olviden de reuniones o eventos sociales. La incapacidad para controlar los impulsos puede oscilar entre tener impaciencia al esperar una fila o al conducir mucho tránsito, o tener cambios de humor o arrebatos de ira que los pueden llevar a ser vistos como personas difíciles de tratar. Estas dificultades se dan porque el adulto con déficit de atención no es capaz de activar y controlar de manera adecuada y simultáneamente las siguientes funciones: prestar atención, iniciar y detener acciones, mantenerse alerta, esforzarse y utilizar la memoria a largo plazo. Por esta razón, los problemas que pueden tener los adultos con déficit de atención van más allá de dificultades de organización del día a día, dando lugar a problemas que pueden ser mucho más graves. Por ejemplo, la impulsividad puede dar lugar a accidentes laborales, accidentes domésticos o accidentes de tránsito, o problemas de pareja o relaciones interpersonales inestables. La inatención, así como la impulsividad, también pueden causar problemas de rendimiento laboral. El déficit de atención presenta un factor de riesgo independiente para desarrollar un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. No significa que todas las personas con déficit de atención e hiperactividad lo vayan a desarrollar, pero es 3 veces mayor la posibilidad de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas si tenemos déficit de atención que si no, debido a la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración que presentan las personas con déficit de atención e hiperactividad, lo cual los puede llevar al consumo de sustancias. Todos estos problemas pueden generar sentimientos de tristeza y fracaso que afectan el proyecto de vida y la productividad de quien presenta esta condición. Pero en general, y es una cosa importante que debemos saber, ¿cómo se puede saber si un adulto tiene un déficit de atención? Casi todas las personas tienen algunos síntomas similares al trastorno por déficit de atención en algún momento en su vida. ¿Sí? Todos podemos ser inatentos, o todos podemos tener elementos impulsivos, o todos podemos tener algún momento de hiperactividad. El problema tiene que ver con si esas dificultades son recientes o si solo ocurrieron de forma ocasional en el pasado, porque si esto ocurrió así es probable que uno no tenga un déficit de atención e hiperactividad siendo adulto. El diagnóstico en el adulto se hace al rastrear esos mismos síntomas de la impulsividad, la inatención y la hiperactividad y poderlos ubicar en la primera infancia
y identificar si hubo problemas también en la primera infancia con este tipo de situaciones. En la adultez, cuando estos síntomas son lo suficientemente graves como para causar problemas continuos en más de un área de la vida cotidiana, asociado al rastreo de los mismos síntomas en la infancia, podemos decir que una persona puede presentar un déficit de atención del adulto. Sin embargo, pese a lo que hemos dicho anteriormente, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en el adulto también puede ser difícil diagnosticar porque algunos de los síntomas que se presentan en esta condición son similares a los causados por otras condiciones como la ansiedad y los trastornos del ánimo, es decir, la depresión. Además, se puede decir también que muchos adultos con déficit de atención también tienen de manera comórbida, es decir, se presentan al mismo tiempo con otra afectación de salud mental como la depresión también y la ansiedad, ya que estos se vuelven elementos que se hacen constantes frente a la frustración de sentirse ineficaz en la realización de las tareas que para otras personas pueden ser fáciles y también afectan de forma importante la concentración, lo cual puede dar lugar a esta confusión, es decir, tanto la depresión como la ansiedad afectan la atención, así como las personas con déficit de atención e hiperactividad a lo largo de su vida pueden tener la coexistencia de estas dos condiciones debido a la sensación de frustración por no poder rendir igual que las personas en general. Se podría pensar que al haber llegado a la adultez, una persona con déficit de atención e hiperactividad podría no tener un problema muy grave porque a pesar de eso ha podido funcionar de manera relativamente adecuada. Sin embargo, muchas personas viven sin saber que tienen esta condición y padecen todas las consecuencias que trae haber tenido un déficit de atención no tratado en la infancia. Y eso da lugar a que las afectaciones en la calidad de vida muestren que estas personas pueden presentar un funcionamiento por debajo a lo que se esperaría de ellas debido a esta condición. ¿En qué momento un adulto debe consultar si siente que puede tener un déficit de atención e hiperactividad que esté afectando su calidad de vida diaria? Si se presenta cualquiera de los síntomas que mencionamos anteriormente y esto interrumpe continuamente la calidad de vida y el funcionamiento cotidiano, es necesario buscar un médico especializado para que nos ayude para identificar la posibilidad de que podamos padecer un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Quiénes serían las personas más adecuadas? Lo más probable es que sea necesario buscar un psicólogo que tenga experiencia en este tratamiento, un psiquiatra general o en general lo que hemos podido ver es que casi siempre las personas que tienen déficit de atención e hiperactividad del adulto terminan trabajando con nosotros los que somos psiquiatras de niños porque en general conocemos a profundidad la condición y nos es más fácil identificarlos, ¿sí? En el caso de los adultos cobra especial importancia en el tratamiento el manejo psicoterapéutico y el manejo psicológico, porque a pesar de la elevada efectividad de los psicofármacos en los adultos, porque funcionan muy bien, no suelen ser suficientes para resolver las conductas disruptivas, es decir, el medicamento puede ser muy útil para manejar y enfocar la concentración y focalizar ciertos elementos, pero es importante también establecer estrategias que nos permitan llevar a cabo la planeación en la vida cotidiana. Ningún medicamento puede hacer que tú puedas planear mejor o no las cosas de tu vida cotidiana o puede hacer que tú llegues a reflexiones profundas de lo que no debes hacer o debes hacer en cuanto a la impulsividad o a la tolerancia a la frustración. Además, no podemos olvidar que suelen existir trastornos comórbidos que condicionan el cumplimiento del tratamiento, es decir, la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias psicoactivas deben ser tratados primero antes que el déficit de atención de base. Si no tratamos de manera adecuada ni la ansiedad, ni la depresión u otros trastornos, el déficit de atención de base no va a poder ser tratado de manera adecuada. El adulto con déficit de atención debe ser informado entonces por nosotros los profesionales de manera adecuada de lo que significa tener un TDAH, es decir, la psicoeducación relacionada con este tema, para conocer cómo esta condición interfiere en la vida diaria, así como detectar las propias dificultades en relación con esta condición y plantearse unos objetivos terapéuticos que puedan llegar a ser realistas. También es importante que las personas con déficit de atención e hiperactividad puedan en la medida de lo posible conocer a otras personas afectadas para poder aprender estrategias, es decir, compartir situaciones en las que otras personas han sido exitosas y podamos ponerlas en práctica y así poder desarrollar formas alternativas de afrontamiento. Vuelvo y lo digo, porque es importante no solo hacer uso de la medicación, que en los adultos puede llegar a ser muy efectiva, sino que hay que desarrollar estrategias que nos sirvan para tener capacidad de desarrollar nuestra planeación y nuestra organización en la vida cotidiana, lo cual se va a relacionar y va a repercutir en nuestra calidad laboral y en nuestra calidad en las relaciones interpersonales.
Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el video. Nos gustaría mucho que le den like y lo compartan, ya que a otra persona puede servirle, y síganos acompañando en educerebrix.com. Hasta pronto.